Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola hermosa, me alegro un montón de tenerte un día más por aquí. Estoy muy feliz de volver a grabar, estoy recuperando mi voz poco a poco, que he estado una semana bastante constipada y me costaba bastante hablar. Y también darnos la enhorabuena que hemos oficialmente pasado la temporada de eclipses, que de hecho de ahí nació la meditación del episodio anterior, que si la has hecho me encantará saber qué ha despertado en ti. Y si no la has hecho y tienes curiosidad, ¿no?, de ver cómo te sientes cuando te anclas a tu verdad y a tu energía, te la recomiendo muchísimo. Y aunque a lo mejor no estés familiarizada con el tema de la astrología, que a mí me parece muy interesante, sin duda algo que nos afecta muchísimo, ¿no?, es los cambios de estación. Y siento que cuando estamos más conectadas con nosotras mismas o observamos con más curiosidad, lo notamos muchísimo. Y es una temporada en la que siento que se mueve mucho internamente y que mi cuerpo está más sensible. De hecho, uno de los primeros episodios que grabé, que se llama Estoy en la mierda y ahora qué, era en esa época, ¿no?, de finales de septiembre, cuando empieza la nueva estación, y noto de forma recurrente que es algo que me pasa todos los años en esa época y también en marzo, cuando vamos a recibir la primavera. Así que además de cómo están los planetas o cómo está el cielo, simplemente mirar cómo el cambio en las horas del sol, el cambio en las estaciones, ¿no?, pues también nos afecta a nivel energético, porque es algo que he repetido más veces, pero es muy cierto que nos olvidamos, pero somos naturaleza, igual que le afecta a los árboles y a todos los animales, a nosotros también. Y hoy quería hablar de algo súper importante para mí, que es ir integrando todas nuestras partes, ir dando espacio a todo lo que nos enciende y a todo lo que nos gusta. Que siento que a medida que vamos creciendo y le vamos dando más importancia a los pensamientos, a la mente, a lo racional, más que a lo que nos dice nuestro instinto o a lo que nos sale de forma natural, nos vamos olvidando de muchas partes de nosotros. Ese es el peligro, ¿no?, de ir encasillándonos, especialmente en la sociedad de hoy en día. Creo que se va mucho hacia allí, las personas quieren entender en 2 palabras quién eres y qué haces. Y es muy difícil que en 2 palabras, en 3 palabras puedas transmitir todo lo que tú eres. Y más que lo transmitas, es que tú lo sepas, ¿no? Porque ese es el peligro cuando nos ponemos etiquetas para describirnos y nuestra identidad. El peligro es cuando nosotros nos creemos esas etiquetas y que no podemos salir a jugar fuera de ellas, ¿no? El caso más habitual, digamos, que es en el tema del trabajo, ¿no? Cuando nos identificamos tanto con nuestro trabajo que pensamos que solo somos eso, como soy arquitecto y esto es mi seña de identidad más grande, y si un día pasa algo y tengo que cambiar de trabajo es como, wow, ¿quién soy?, ¿no? Entonces, en el trabajo es algo que se ve bastante claro, pero a nivel más sutil está en todo, en a qué dedicamos nuestro tiempo libre, eh, ese tipo de personas con las que nosotros nos sentimos cómodas y a otras rechazamos, ¿no? Entonces, hoy quiero traer esto porque me acordé que al poco de empezar el podcast dije que quería recibir sugerencias, ¿no?, de temas que os gustaría que trataran. Y una compañera de la universidad me escribió y me dijo que ella tenía muchísimas ganas de volver a pintar, pero no lo hacía porque lo consideraba poco productivo, que ese es cuando entra nuestra mente en acción y nos bloquea y nos dice, ¿para qué vas a hacer esto si no es productivo? Porque lo medimos todos, ¿no?, en términos de, efectivamente, pues de productividad, de utilidad, de qué nos va a dar al final, en vez de verlo como es una parte de mí que necesita
ser alimentada, ¿no? Y necesita que le dé la opción de jugar y de disfrutar, y no todo lo que hacemos en la vida tiene que tener una finalidad. Y es algo que de forma natural tú quizás no recuerdes de cuando eras niño, pero por eso también estar rodeado de niños es muy sanador, porque nos lo recuerdan, de ellos simplemente hacen lo que les sale en ese momento y no se paran a pensar cuál es la finalidad detrás, ¿no? Eso es algo que al volver a pintar yo en mi sketchbook me he dado cuenta de cuando algo realmente te gusta hacerlo, te da bastante igual cómo quede al final, porque obviamente le tengo mucho cariño, pero una vez que casi me lo olvido en un sitio, y me daba rabia obviamente porque me gusta tenerlo, ¿no? Pero pensaba, es que incluso aunque lo perdiera, lo más importante es lo bien que me lo pasé, ¿no? en el proceso. Y quizás cada vez haya como menos cosas que nos da esa sensación, justo por lo que te decía, ¿no? De encasillarnos y de estar todo el rato centrándonos solo en hacer eso que consideramos que es productivo. Porque la parte de considerar es muy importante, porque en realidad es una creencia, ¿no? que nosotros tenemos sobre lo que estimamos, ¿no? que tiene una productividad o no. Y siento que ahí hay una resistencia, no tanto a nivel de tiempo, porque cuando queremos podemos hacer tiempo, es más a nivel de identidad, de con lo que nosotras nos identificamos. Por ejemplo, esta persona que me decía que tiene muchas ganas de volver a pintar pero no lo hace, también es madre, que es otra de esas grandes etiquetas que nos ponemos de soy madre. Y está genial, y obviamente es un cambio de vida enorme, que yo no lo soy todavía, así que no puedo hablar con experiencia propia, ¿no? Pero siento que hay una barrera que se crea ahí, ¿no? De lo que creemos que puedes hacer o no. Como que también está ese pensamiento incluso de culpa, ¿no? De cómo me voy a dedicar yo ahora a pintar si podría estar, pues, ayudando a mis niñas los deberes del colegio. Me lo invento, ¿no? Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que no es tanto que no sea posible que tú encuentres ese tiempo, sino que te des el permiso de que es una actividad por diversión total que tú también quieres hacer. Y siento que en esto hemos caído todos de forma inconsciente. Yo misma, mirando hacia atrás, ¿no? En los últimos años, siento que me ha pasado varias veces, y lo que ha hecho ha sido limitarme. Porque de forma inconsciente yo sentía como que tenía que escoger todo el rato, ¿no? Vale, pues ahora soy profesora de yoga y entonces ya tengo que ser solo profesora de yoga. O ahora creo contenido en español y tiene que ser solo en español. ¿Y hago español o hago inglés? ¿O cómo puedo combinar los dos? ¿No? Como todo el rato esa dualidad de tengo que escoger, tiene que ser esto o el otro, en vez de pensar que pueden ser las dos. Y de hecho, tú necesitas las dos, ¿no? Todos estos dilemas que nos surgen esa cara a presentarnos a los demás y explicar lo que hacemos, porque en nuestra vida normal, pues eso, hablar más idiomas es algo bueno, pero a mí me limitaba a la hora de decidir pues si el podcast era en español o en inglés, las experiencias que creo, la página web, ese tipo de cosas, y sobre todo a nivel de presentarme y explicar lo que hago, ¿no? Vuelvo a la primera etiqueta más grande que nos solemos poner sobre nuestro trabajo, pero a la vez es tener la curiosidad. Yo te invitaría a que tengas curiosidad de qué deseos recurrentes siguen apareciendo y no les estás haciendo caso. Incluso algo que sirve muy bien a modo de guía es la envidia. Si tú ves a alguien, por ejemplo, surfeando y se enciende algo en ti de, Buah, es que me encantaría, pero rápidamente te llega un pensamiento de, pero yo no hago eso, o no es para mí. Que no te quedes ahí y te lo cuestiones y te preguntes por qué no es para ti, ¿no? Porque es como cuando hay gente que me dice que no puede hacer yoga porque no es flexible. Y es igual de absurdo que si yo te digo que no voy al gimnasio porque no tengo fuerza. Precisamente porque no tengo fuerza, voy al gimnasio, ¿no? Aunque nota a pie de página, el yoga no se trata de ganar flexibilidad corporal, la práctica física, se trata de movilidad corporal, y el yoga es muchísimo más que la práctica física. Pero, después de esta pequeña nota a pie de página, a eso me refiero de
cuando dices, esto no es para mí. ¿Por qué? Quizás lo que más necesitas es justo alimentar, ¿no? Esa parte de ti que has abandonado. Y siento que luego entra en juego, ¿no? el factor también de la tecnología. Por eso cuando digo que el tiempo es muy relativo, cuando vemos cuánto tiempo dedicamos al teléfono, a ver una serie, a estar en redes sociales, ahí te das cuenta de que tiempo hay. Lo que pasa es que hay que cambiar los hábitos, ¿no? Y recolocarlo en eso nuevo que tú quieres hacer. Yo te estoy compartiendo esto también porque, mira, me voy a volver un poco al nivel de la astrología, que si sabes algo de astrología, de todos modos te voy a dejar un episodio, ¿no? de una entrevista que hice a Daniela Cósmica en la que nos explica súper bien el tema de la astrología. Yo soy ascendente Escorpio con Plutón en la casa 1. Y la casa 1 nos habla mucho del tema de la identidad y Plutón es cambios, transformación. ¿Qué nos quiere decir todo eso? Que mi vida va a ser un cambio constante de cómo me veo a mí misma, cómo me defino y aquello que me enciende, ¿no? Y mirando hacia atrás en los últimos años lo veo, ¿no? Como esos cambios muy marcados de ahora soy esto, ahora soy otro. Y este año mi foco principal es el título de este episodio, que es lo que te quiero transmitir a ti, que te des permiso para ser todo lo que eras, que es integrar todas tus partes, que no tengo que ser solo profesora de yoga, no tengo que ser solo facilitadora de círculos, no tengo que ser solo la persona que dibuja o no tengo que ser solo la hija ideal o puedo serlo todo. Igual que yo, tú también. Y de hecho, eso es lo que te hace ser quien eres. Y a veces eso, te sientes frustrada, como yo me sentí, por ejemplo, hace tiempo con el yoga y lo rechacé un poco. Y no es que el yoga no me guste, es que no me gusta estar solo centrada en eso, ¿no? Y, y creo que nuestra vitalidad se activa cuando damos permiso a que todas ellas convivan y además estamos abiertas a probar. Te hablaba de la envidia como guía. Otra práctica que te recomiendo mucho es que ahora mismo pienses en lo que más te gusta hacer de tu vida. ¿Sabes? Que digas, buah, esto me motiva muchísimo. Imagínate que me hablas de cocinar, que te encanta ese momento y que lo describas en detalle y que lo desgloses, ¿no? Porque muchas veces no es esa acción en sí solo, sino todo lo que construimos alrededor. Por ejemplo, a mí me encanta organizar los círculos, porque ahí salen todas mis facetas a jugar. Me encanta la parte de la decoración. O sea, a mí preparar el ambiente, pensar en la música que voy a poner, ponerlo todo bonito y agradable, eso a mí me encanta. Luego me gusta la parte de comunicar, que por eso me gusta tanto el podcast. Y ahí vamos a hablar, intercambiar. También la parte yogi aparece en cierta manera con las meditaciones y las visualizaciones. Y luego una parte que a mí siempre me ha gustado mucho, la parte, ¿no? de organizar, encontrar sitios bonitos. En mi grupo de amigas del colegio yo era esa persona que siempre proponía planes, organizaba los viajes, buscaba restaurantes nuevos, ¿sabes? Soy esa persona. Entonces, cuando hago cosas en las que se juntan como todos esos factores, pues me siento súper llena y súper completa. Que ahí es cuando podemos, pues no, lo que digo de integrar y ver que no tenemos que escoger, sino darle valor a todas ellas y pensar que eso es lo que nos hace únicas. A nosotras como personas, a nosotras con lo que ofrezcáis al mundo, queráis compartir, ¿no? Es esa combinación de factores que también muchas veces lo que nos pasa cuando vamos como pasando etapas, digamos, que sin querer como que rechazamos la anterior, en plan, buf, no me creo cómo me podía gustar eso antes o cómo, no sé, me podía vestir de esa manera, ¿no? Y cuando lo vemos con más amabilidad y curiosidad de decir, gracias a eso he llegado a donde estoy ahora y todo lo que hacemos, ¿no? nos va sumando. Entonces, igual que te hablaba también de la envidia, el primer punto, después el siguiente de observar qué es lo que más disfrutas en este momento. Algo que también es interesante es que pienses en qué personas te inspiran más en este momento.
y que observes también con curiosidad qué es lo que te inspira. Porque a mí personalmente las personas que más me inspiran son estas que tienen esta dualidad, ¿no? Que te digo, de quizás, pues eso, es un profesor de yoga, pero tiene un estilo que no es lo que tu mente se esperaría de un profesor de yoga. O te pone una música que es algo completamente diferente a lo que tú estás acostumbrada, ¿no? Eso es lo interesante de cómo muchas veces eso que nos cuesta aceptar en nosotros, luego lo vemos en otros y nos encanta. Entonces ahí tienes como una señal de, esta persona me inspira mucho porque está haciendo algo también que a mí me gustaría darme el permiso para hacer. Y luego cuando entra en juego este tema que mencioné brevemente antes, de que muchas veces no se trata de que no tengamos tiempo para hacerlo, sino de nuestra creencia o nuestra culpa, ahí hay una parte importante, ¿no?, de condicionamiento social y que tenemos que hacer un trabajo extra para quitárnoslo. Y algo que a mí me sirve muchísimo es esa idea de pensar que tú también vas a ser un referente para tus personas cercanas, para tu familia, para tus amigos y para otras personas que no te conozcan, de lo que te estoy diciendo, de que es posible hacer cosas más o menos opuestas. A veces pienso que soy un poco abstracta, entonces voy a ir como más a palpar lo que te quiero decir, ¿no? Por ejemplo, a mí Fuerteventura me encanta, o sea, me encanta estar en bañador, sin peinar, bueno, una vida estupenda, muy sencilla, pero también me encanta prepararme muchísimo, maquillarme, ponerme unos taconazos, ir a un evento o a una boda súper arreglada. Y esas dos son parte de mí. Igual que me encanta Fuerteventura, también me encanta Berlín, una ciudad gigante, underground, que no tiene nada que ver. Y, y siento que este conflicto, que espero que se haya transmitido más o menos bien en este episodio, que he de reconocer que se nota que llevo unas semanas sin grabar y siento un poco como si estuviera volviendo a empezar. Lo tenemos también con lo que hablaba, ¿no?, de temas de grupos con los que nos identificamos, ¿no? Que yo a veces también me he sentido como que estoy en tierra de nadie. En la universidad, un poco como, no soy suficientemente conservadora o pija para estar aquí, y en el colegio mayor no soy lo suficientemente alternativa. Y reflexionando sobre esto, yo pienso que la mayoría de personas somos como yo, ¿no? Como muchas veces nos pensamos que somos los únicos que nos sentimos así, pero es que la realidad es que nada en la vida, nada en la naturaleza es blanco o negro, son ciclos y necesitamos todo. Y cuanto más nos abrimos a explorar, más gratificante, ¿no?, y más plena es la vida. Entonces, si te quedas con algo del episodio de hoy, es que observes con curiosidad cuáles son esas partes de ti que piensas que son contradictorias, y en vez de separarlas y pensar que tienes que escoger una u otra, que las juntes, las integres y te reconozcas en las dos. Es igual que la luz y la sombra, el invierno, el verano, la noche y el día. Todo en la vida son dualidades y necesitamos las dos, y que te des permiso para explorar, ¿no? Entonces, un último consejo es que la próxima vez que te propongan un plan, que tú pienses, esto yo no lo haría ni de broma, que digas sí. Que digas sí y que te abras a ver qué pasa, qué despierta en ti. Y estoy segura de que vas a descubrir una parte de ti que también estaba deseando nacer. Porque el peligro que te comentaba de ponernos esas etiquetas es limitarnos y a la vez también, ¿no?, ver como una distancia entre nosotros y las otras personas, que este punto hoy no lo quiero tocar mucho, pero es como que en esa clasificación nos sentimos seguros de yo pertenezco aquí, y piensas que las personas que tienen otras etiquetas son como de otra especie, ¿no? Y es la mayor ilusión que hemos creado, ¿no?, de separación. Entonces, al final es ir buscando esta unión primero dentro de nosotros mismos, y luego cuando nosotros ya sentimos, ¿no?, esta unión, esta integración de todo lo que somos, es mucho más fácil hacer esa unión también con los demás, que la verdad que esto está relacionado mucho más con lo que de verdad trata el yoga, ¿no?, de buscar esta unión y esta conexión, más que en hacer solo asanas y estiramientos. Y dicho todo esto,
Espero que se haya encendido algo dentro de ti, que puede que haya sido una semillita que se haya plantado hoy y que aparezca dentro de unos meses. Pero que te acuerdes de estas palabras cada vez que piensas que tienes que escoger una cosa u la otra, o cada vez que tú misma rápidamente te llega un pensamiento que te diga, no, no, esto no es para mí. Que lo pares, que le digas, para un momento, me lo voy a cuestionar. Y quizás hay una parte de mí que sí que esté deseando explorarlo. Así que me encantará saber cómo has recibido este episodio, que de verdad me hace muchísima ilusión recibir vuestros mensajes. Me puedes escribir por Instagram, que es Adriana Vázquez G. Te voy a dejar el enlace en la descripción de mi Instagram y de los episodios que he mencionado del podcast. Y te mando un abrazo enorme. Y te recuerdo que tu vida es tuya.